que Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, conocido en el medio artístico como Frino, estuvo ayer en un festival artístico denominado Fandango Informativo. Allí expuso las irregularidades que halló y denunció durante su gestión como titular de la Dirección de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, dependiente de la Secretaría de Cultura Federal. Rodríguez Aguirre, insisto, conocido como Frino, dio una serie de señalamientos de los detalles, anomalías, irregularidades que encontró en cuanto tomó posesión y a lo largo del ejercicio que tuvo ahí. Después de eso, y se dice aquí en nuestra nota que tenemos en nuestro portal, tras las denuncias realizadas en su momento, la respuesta fue un cúmulo de acusaciones de acoso laboral promovidas por las personas señaladas en los ilícitos descubiertos y replicadas por medios específicos. Dichas acusaciones no avanzaron debido a la falta de pruebas, pese a la insistencia de Rodríguez Aguirre de llevar dichos procesos a sus últimas instancias. Ayer, en este fandango informativo, estuvo un número significativo por la cantidad y por la trayectoria artística de miembros de la comunidad cultural. Ahí ofrecieron sus canciones y mensajes en apoyo a Frino y se hicieron llamados a la presidenta Sheinbaum, a la nueva secretaria de Cultura Federal, Claudia Curiel de Icaza. Está con nosotros para hablar sobre el tema precisamente Jesús Antonio Rodríguez, conocido como Frino. Frino, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte y muchas gracias por la oportunidad de exponer este caso aquí en tu espacio. Gracias, Frino. Primero que nada, ¿cuánto tiempo, mañana o cuándo es cuando entregas ya el cargo como director de Culturas Populares? Mira, el cargo ya fui rescindido desde el día 11. Ahorita vamos a platicar sobre eso porque yo presenté mi renuncia por solicitud del área jurídica, de la nueva área jurídica de la Secretaría de Cultura. Ellos me solicitan mi renuncia el día 3 y yo la entrego el día 4. Solamente haciendo el señalamiento ahí en la propia renuncia que había asuntos, yo se lo había manifestado ya sí en algún momento a Claudia Curiel, a la nueva secretaria de Cultura, sobre estos casos que quería exponerle, que me parece muy delicado, que no son cosas, tú entenderás, pues que se pueden dejar así sueltas, ¿no? En un cambio de administración, en un cambio al nivel de secretaría, pues es importante si uno encuentra este tipo de cosas. Aquí está justamente, muchas gracias, la renuncia que yo presento y ahí abajo donde está mi firma está el acuse de recibo. Yo renuncio haciendo la aclaración de que la renuncia sería efectiva a partir del 31 de octubre. Después el área jurídica me busca y me dice que no puedo presentar la renuncia a Claudia, que la tengo que dirigir al área jurídica. Eso pues es visiblemente improcedente porque yo tengo que renunciar ante mi superior directa, no ante un homólogo. En fin, yo lo que quiero decir es que el motivo, lo que se ve de lejos, pues es que el motivo del despido que ellos, aquí tienes también tú el documento del despido, que ellos mismos hicieron público en algunos medios, lo publicaron en otros espacios informativos. Pues tiene la intención también de seguir contribuyendo a esta campaña de calumnias y demás, ¿no? Es decir, mencionan como motivo los supuestos hostigamientos laborales que se me han señalado, señalan como motivo unas cuestiones administrativas que ni siquiera son faltas, ¿no? Personal de la Dirección de Culturas Populares que no se presentó a trabajar, abandonó de un día para otro el trabajo, no aquí en la Ciudad de México, sino en las unidades regionales, y eso lo ponen como pérdida de confianza. Evidentemente había una urgencia por despedirme y que no pudiera yo hablar sobre las cosas que encontré. ¿Qué encontré, Julio? Encontré muchas formas de corrupción que sí son delitos y otras que, como tú sabes, están institucionalizadas, que no dejan de ser pues maneras de fraude, de desfalcar, aunque es importante decir que esto
pues yo se lo di a conocer en su momento, no solamente a la secretaria, a la anterior secretaria de Cultura, sino al órgano interno de control, al área jurídica de la Secretaría de Cultura, pues porque si no, estaría yo también incurriendo en responsabilidades al no darlo a conocer, ¿no? Cosas tan simples como el robo de vehículos de la Dirección de Culturas Populares, que una persona, miembro del equipo de Culturas Populares, vendió en efectivo, se quedó el efectivo, ni siquiera dio comprobantes a la persona que compró esos vehículos, junto con otras personas de la misma estructura de Culturas Populares, le dieron la instrucción, fíjate nada más que grave, a través del correo oficial a los jefes de unidad en espacios como Tijuana, Querétaro, aquí mismo en el Museo Nacional de Culturas Populares, de que entregaran los vehículos así, sin ningún tipo de comprobante, sin cumplir con los protocolos, y esos vehículos, por supuesto, se los llevó una persona, esa misma persona con quien ya hemos hablado, pues nos dijo, a mí tampoco me dieron un voucher, yo tengo los vehículos, pero no tengo un comprobante de que soy dueño de ellos de ninguna manera, y la persona que recibió el efectivo, tú conoces lo grave que es que un funcionario, un servidor público pida en efectivo en cualquier circunstancia, mucho más cuando se trata de bienes públicos, y pues simplemente se embolsó el dinero, se quedó con el dinero. Otras responsabilidades también graves como pues solicitudes cuando el área central le señala desde el 2021, finales de 2021, yo entré en enero de 2022 como director de Culturas Populares, y en el proceso ya de entrega, recepción con el director anterior, a finales ya de año, cuando existe lo que la Secretaría de Hacienda llama ambiente controlado, que es decir, pues ya se cerró, ya no pueden hacer mayores compromisos, estamos a 3 días de que inicie ese ambiente controlado, no pueden hacer nuevos compromisos administrativos con proveedores, porque ya no tienen ni siquiera la suficiencia presupuestal, que es importantísimo. Si no tienes dinero, ¿cómo te lo gastas? ¿Cómo lo comprometes? Y aún así solicitaron materiales por más de $500,000 para el Museo Nacional de Culturas Populares, dejándole, como coloquialmente se dice, la bronca, pues al director que viene. La bronca no es solamente cómo lo pagas, es decir, si no hay un instrumento, no hay un contrato, no hay un instrumento jurídico, pues no puedes ponerlo ni como pasivo, ni como ADEFA, ni como en esas figuras. Ese tipo de responsabilidades que hicimos las consultas primero a las áreas correspondientes, al propio administrativo, y después hicimos la denuncia ante el órgano interno de control, pues porque también nosotros a su vez tenemos que dar explicaciones de qué hicimos en eso. Eso es apenas un par de ejemplos de lo que encontramos, pero encontramos muchísimas cuestiones de negligencia, de también mal uso de los recursos, y todo eso es lo que empezamos a señalar. Efectivamente vino una campaña mediática, hay que decirlo, el propio comité de ética reconoce en una recomendación final, porque eso es lo que puede hacer el comité de ética, que las pruebas que ofrecen pues no tienen ningún sustento, que no hay nada de pruebas sobre este hostigamiento laboral. Y yo voy más allá, como bien lo decía esto en la introducción, porque existe un anónimo que dieron a conocer un mensaje supuestamente anónimo que en los medios de comunicación dieron a conocer con un lenguaje altisonante, muchísimas groserías, con un mensaje intimidatorio que pareciera pues un mensaje escrito por la mafia, por el AMPA, amenazando de muerte supuestamente a unas compañeras. Ellas dan a entender que yo emito ese mensaje, los medios lo afirman así, como si tuvieran la certeza. Yo solicito que se haga la investigación de dónde proviene ese mensaje, y nunca se hacen las investigaciones pertinentes. Es decir, son evidencias, como no tenían evidencias, son evidencias fabricadas para incriminarme y crearme una campaña de descrédito, de daño moral, con miras a que desista en mi esfuerzo, en mi convicción, pues de volver cada vez más pública la vida pública. Antonio Rodríguez Trino, en este momento, ¿cuál es tu situación jurídica específica? ¿Hay denuncias de orden administrativo pendientes, concretas, vivas, o no las hay?
¿Hay algún tipo de acusación, no sé, penal? En fin, ¿cuál es tu situación jurídica? No, yo no tengo en mi contra ninguna denuncia. El único procedimiento que se hizo, insisto, fue sobre con el comité de ética. El comité de ética ya emitió su recomendación al respecto, pero no existen ni en el órgano interno de control, ni en ninguna otra instancia, digamos, procedimientos pausados o procedimientos que se estén desarrollando. No existen, Julio. Por eso digo que argumentar en la carta donde me despiden con mucha urgencia el día 11 de octubre, pues que es a raíz de eso, y además poner como probatorios pues las notas periodísticas, pues es francamente un despropósito, porque si las pruebas son publicaciones, pues eso no es evidencia de absolutamente nada. Pero no, ahorita no hay ningún procedimiento ante ninguna instancia que se esté desarrollando. Bien, ayer hubo este fandango informativo en el cual varios artistas y miembros de la comunidad cultural se expresaron en apoyo a, a tu caso, a tu persona específicamente. No sé si tenemos incluso por ahí algunas imágenes que puedan ilustrar mientras estamos platicando, porque Antonio Rodríguez, ¿qué sigue? Tú vas a entregar ya el proceso de entrega-recepción mañana. ¿Presentarás algún tipo de denuncia? ¿Hacia dónde va este caso, Antonio? Muchas gracias, Julio. Fíjate que sí, tuvimos el fandango informativo porque, como yo les decía ayer a los compañeros, que son compañeros de toda la vida, yo tengo más de 30 años en el ámbito artístico, no solamente como músico, como poeta, dramaturgo, sino también como investigador. Tengo un doctorado en la UNAM en estudios latinoamericanos en el ámbito justo de la cultura. Entonces es gente con la que seguiré tratando el resto de mi vida. Y estas campañas, que quiero decirlo, de descrédito, pues han incurrido en faltas graves, en violaciones a mis derechos humanos. Pero lo que yo denunciaba y que me parecía importante que la comunidad conociera, no me lo hicieron a mí, Julio. No me robaron a mí los 7 vehículos, se los roban al pueblo de México. No desfalcaron, por ejemplo, ese $500,000 que comprometieron negligentemente. No es un $500,000 de frino. Y así, el abandono en el que viven, y yo te invitaría a que podamos hacer una cápsula sobre las unidades regionales, es indignante. Las unidades regionales de culturas populares, que en muchos espacios no tienen ni luz, ni agua, ni internet, ni teléfono. Los compañeros tienen que trabajar, por ejemplo, 11 personas hacinadas en una sola oficina con 2 computadoras turnándose, o en espacios donde tienen que trabajar desde sus teléfonos porque no hay computadora. ¿Por qué eso no se ha atendido, Julio? Nosotros insistimos todo el tiempo que estuvimos en el encargo, que era importante fortalecer esa red. La cultura popular, el patrimonio cultural inmaterial, como elegantemente se le llama, pero que son las tradiciones vivas de este país, lo ha dicho la presidenta Sheinbaum, lo ha dicho el expresidente Andrés Manuel, pues es uno de los pilares fundamentales del humanismo mexicano, y una institución como la Dirección General de Culturas Populares tiene por propósito eso, el fortalecimiento. No pueden seguir los compañeros en esa circunstancia, en esas condiciones indignas de trabajo. Esa ha sido nuestra lucha y nuestra búsqueda. Pudimos crear 3 nuevas unidades regionales, fortalecer algunas, pero, por ejemplo, no pudimos avanzar, encontramos muchísimos obstáculos. El elefante reumático se echó y no pudieron avanzar los contratos de comodato que pudieran darles mejores condiciones también a sus compañeros. A eso me refiero, que también hay formas de corrupción, pues, que están institucionalizadas, y el abandono y la negligencia deliberada son una de ellas. Ahora, la causa no es frino, Julio. Evidentemente hay esta campaña de ataques que yo tendré que resolver de la manera que sea mejor, pero la causa es justo eso, una institución que tiene las atribuciones para fortalecer nuestro patrimonio cultural, ¿no? Y que es una de las direcciones que tiene mayor presencia en territorio en nuestro país. Ese era mi interés, exponerlo ante compañeras, compañeros, músicos tradicionales, pero también pues elementos, miembros de la música reconocidos, como el propio Jaime López, como don Guillermo Velázquez, ¿no? Que fue
justamente el año pasado reconocido como Premio Nacional de Artes y Literatura. Estuvo también alguna gente muy importante de la música, Adriana Cao, que no cantó, pero estuvo ahí presente. También, en fin, David Aro, Rafa Mendoza, un grupo importante. Y se trata eso, de hacer comunidad. Justamente alrededor de nuestras tradiciones tenemos una muy buena herramienta para socializar y visibilizar estas cuestiones, sí, con la indignación que merecen, pero no con rabia, sino con alegría. Por eso hicimos un fandango informativo, porque es justamente la asamblea popular por excelencia. El pueblo se congrega alrededor de la fiesta y en la fiesta es el espacio donde podemos dirimir incluso nuestras diferencias. Antonio Rodríguez, ayer la reunión de la que estamos hablando, el fandango informativo, cerró con un llamado a la presidenta, a la titular de la Secretaría de Cultura Federal, Claudia Curiel de Icaza, y a la presidenta Sheinbaum, para que atiendan tanto el caso de la acusación contra ti, Frino, como las denuncias que tú hiciste por manejos fraudulentos contra la institución. Me enteré que dicho documento fue firmado por más de 50 asistentes pertenecientes a la comunidad cultural y artística. Qué es lo que debería de hacer Claudia Curiel, secretaria de Cultura, y la presidenta Sheinbaum en casos como este que a mí me parece que dan un ejemplo, por lo que nos planteas, pues de la enorme dificultad para llevar adelante los propósitos y las buenas intenciones de cambio y mejoría cuando se tiene el freno constante de burocratismos, de cuatismos y de corrupción persistente. En fin, ¿qué es exactamente el llamado a la presidenta de la República y a la secretaria de Cultura, Antonio? Fíjate que desde que se anunció que sería Claudia Curiel la próxima o la actual secretaria de Cultura, intentamos platicar con ella, exponerle este asunto porque nos parecía pues apremiante no solamente porque la campaña de descrédito, la campaña de daño moral seguía avanzando, sino porque también son cuestiones que tienen que atenderse con mucha prestancia, ¿no? Entonces, lo que tú me preguntas, ¿qué creo que deberían de hacer? Bueno, pues me parece que en primera hubiera sido muy bueno y es lo que le planteábamos en la carta de renuncia, que nos escuchara. Ella necesita empaparse de la situación de la secretaría que está tomando en las manos y es importante escuchar todas las versiones, los testimonios y más cuando se trata de casos que ya están efectivamente ante la Fiscalía General de la República y que involucran pues estas investigaciones que son muy necesarias. Y en el caso de la presidenta Sheinbaum, hacemos el llamado porque nos parece importantísimo que ella pueda tener también las evidencias, las pruebas de todo esto, para que si ella le parece correcto, pues también desde la propia presidencia se atienda la necesidad en un sector que ha sido muy duramente castigado. Y adentro del sector cultura, decir que la Dirección de Culturas Populares, nosotros somos los franciscanos, bueno, digo nosotros porque sigo siendo artista, también como exfuncionario diré que la Dirección de Culturas Populares son los franciscanos entre los franciscanos. Ese nivel de abandono, ese nivel de pobreza ya no es justificable. Se entró en un proceso de descentralización administrativa en los 90 que obedecía a esta lógica neoliberal de abandono. El estado del bienestar no era la línea del gobierno federal, era todo lo contrario. Se abandonó, como se abandonaron muchos sectores, salud, la soberanía energética, alimentaria, etcétera. Pero hoy ya no es la línea. Y la propia presidenta Sheinbaum ha retomado el discurso del presidente Obrador, menciona incluso el México profundo de Bonfil Batalla. Bonfil Batalla fue de los fundadores de esta institución. Se trabaja con eso, con las raíces de la tradición y es totalmente alineado, digamos, a los objetivos del humanismo mexicano. Por Claro, lo tanto, es importantísimo retomarlo, ¿no? claro. Eso parece. Antonio, agradezco mucho esta posibilidad de platicar ampliamente sobre el tema. Ya estamos a punto de iniciar nuestra mesa de seguridad, pero cierro solo con esta preguntita concreta. ¿Tienes pruebas de los señalamientos de delitos y de anomalías registradas
durante tu paso por esa dirección, ¿verdad? Sí, las tengo y precisamente las haremos llegar al equipo de la presidenta Sheinbaum para que pues puedan tomar cartas en el asunto. Si me permitas, en el tono del fandango informativo, te comparto una décima que habla de lo que estamos solicitando efectivamente. Sí, cómo no. A la sociedad a robo. La transparencia es urgente sobre su actuar, negligente sobre el fraude y sobre el robo, sobre el proceder improbo, sobre las persecuciones, las falsas acusaciones. Hoy decimos todos juntos sobre estos y otros asuntos nos deben explicaciones. Muchísimas gracias, Julio. Seguiremos al pendiente. Al contrario, gracias, Frino. Adelante, gracias. Buenas tardes.